y durante la tolerancia periférica. Allá abajo es periférico, un segundo. Sea propio o extraño, eso le llamamos tolerancia inmunológica. En términos normales, las células deben reconocer lo propio y no reaccionar contra ello, y deben reconocer lo extraño y, si es peligroso, reaccionar contra ello. Cuando no hay ningún tipo de reacción ni para lo propio ni para lo peligroso, entonces eso le llamamos tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica, para que se genere, es porque el cuerpo ya se enfrentó a ese antígeno. O sea, no es la primera vez, sino ya varias veces se enfrentó a un antígeno y sabe si es tolerante o no a ese antígeno. Posiblemente la primera vez se volvió tolerante y nunca más volvió a reaccionar contra ese antígeno. A los antígenos que generan tolerancia se le llaman tolerógenos, sean propios o extraños. En el caso de los extraños, hay muchos patógenos que una forma de sobrevivir en el cuerpo es generando moléculas que son propias del huésped, o generando moléculas parecidas propias al huésped, para no ser reconocidas como extrañas. Es una manera de escape, de evasión de estos patógenos. La palabra autotolerancia significa exclusivamente a tolerar lo propio. Es decir, una persona sana, una persona normal, tiene que tener su sistema inmune capaz de no responder a antígenos propios. O sea, el sistema inmune no debe responder a antígenos propios. Eso se conoce como la autotolerancia. Y más bien, cuando se rompe o se pierde la autotolerancia a antígenos propios, las personas desarrollan enfermedades autoinmunes. A los antígenos propios también se les conoce como autoantígenos o autógenos. Y los linfocitos que son reactivos y que siempre están presentes en el proceso inmune les denominamos linfocitos autorreactivos. Pueden ser linfocitos T o linfocitos B autorreactivos, en términos generales. Y ahora vamos a ir viendo más bien cómo se van generando la tolerancia de linfocitos T y B. Acá tenemos un cuadro general que nos habla de dos mecanismos de tolerancia o autotolerancia: la tolerancia central y la tolerancia periférica. Estos mecanismos de tolerancia central y periférica significan que son los mecanismos donde el cuerpo elimina o impide que se desarrollen linfocitos autorreactivos. Los mecanismos que el cuerpo impide que se desarrollen o elimina a los linfocitos autorreactivos. Para eso están hechos estos mecanismos. Se llaman mecanismos de tolerancia. Central porque involucra el primer momento en que los linfocitos T o B están siendo formados, están madurando. Y eso ocurre en los órganos linfoides centrales, por ejemplo, la médula ósea o el timo. Sabemos que los linfocitos B adquieren por primera vez su BCR, o desarrollan por primera vez su BCR en la médula ósea. Una vez que se vuelven maduros los linfocitos B, ellos van a la periferia a albergarse o regresan a la médula ósea. En el caso de los linfocitos T maduran en el timo. Entonces, en el timo ellos adquieren el receptor BCR funcional que tiene baja afinidad para antígenos propios. Cuando ya adquieren esta capacidad, ellos salen del timo y van a los órganos linfoides secundarios. Entonces, la tolerancia central ocurre en los órganos linfoides
por reconocer lo propio, pero activarse para lo propio. Entonces estos linfocitos autorreactivos pueden ser eliminados por apoptosis, un proceso que se llama detección o eliminación. Eso es para ambos linfocitos. Y en el caso de los linfocitos B ocurre otro evento importante. Los linfocitos B autorreactivos tienen todavía una chance. Entran a reposo y reeditan los genes asociados al BCR. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese proceso de edición de genes asociados al BCR o al TCR? Donde habían genes B de J, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿Recombinación? Recombinación genética, así es, somática, ¿no? Muy bien, entonces ellos reeditan ese BCR. El nuevo BCR, si sigue resultando afín al antígeno propio, entonces ahí ya ellos son eliminados por apoptosis. Pero si no, se vuelven anérgicos, ese antígeno propio anérgico, falta de respuesta y continúan vivos. Y otro evento que ocurre, estos son los eventos importantes que ocurren a nivel central y lo vamos a ir mencionando ya con más detalle en las próximas diapositivas o en las próximas láminas. Y el otro evento importante que está asociado a la tolerancia central es que ahí se generan unos linfocitos llamados linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores son linfocitos helper o colaboradores, o sea, tienen moléculas CD4, tienen un TCR también, que reconoce antígenos propios o extraños, pero principalmente propios. Esa es una característica de los T reguladores, pero con baja afinidad, lo suficiente como para simplemente ayudar. ¿Y cuál es el papel de estos linfocitos T reguladores? Estos linfocitos T reguladores, cuando se generan en el timo, pero su actividad principal es cuando se encuentran en la periferia con linfocitos B o T autorreactivos. Entonces, cuando se encuentran con linfocitos B o T autorreactivos, tienen varios mecanismos para controlarlos. Inducirles alergia, que no reaccionen con ese antígeno, inmunosuprimirlos, o sea, desactivarlos, que no se activen, o simplemente eliminarlos. Son tres mecanismos. O sea, lo vuelven alérgico o inactivo o lo eliminan. Entonces son los controladores. En un paciente con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ellos carecen de cantidades suficientes de linfocitos T reguladores. Por eso es que tienen altos linfocitos autorreactivos y le generan enfermedad autoinmune. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los mecanismos de tolerancia periférica. ¿Dónde se ejecutan? Se ejecutan en órganos linfoides periféricos o secundarios. Es decir, todos los linfocitos B y T que salen de la médula ósea o del timo, y salen de estos órganos, van a albergarse en órganos linfoides periféricos hasta que se encuentran por una APC o con el antígeno que los activa por primera vez. Tienen un receptor BCR, ya están maduros, pero todavía no han sido activados para ese antígeno. Entonces sabemos que en los órganos linfoides secundarios vienen las APC y pueden activar, por ejemplo, los linfocitos T. Entonces, principalmente la célula dendrítica para linfocitos T vírgenes, ¿no? En el caso de los B, ellos mismos con su BCR pueden reconocer antígenos y activarse y presentar incluso antígenos a linfocitos T si necesitan producir anticuerpos. Entonces, estas células cuando están en la periferia y tienen situaciones de autorreactividad, entonces son controlados principalmente por estos T reguladores. Y hay otro mecanismo que vamos a explicar. Entonces, pase. Entonces, la tolerancia periférica son los mecanismos que controlan, que regulan o eliminan a linfocitos autorreactivos que han escapado de los mecanismos de tolerancia central. Cualquier linfocito autorreactivo que escapó de los mecanismos de tolerancia central y pasó a la tolerancia periférica, todavía durante la tolerancia periférica existen otros mecanismos que los encuentran, los minimizan o simplemente los eliminan. Y ahí participan los T reguladores en parte de esos procesos. Entonces vamos ahora a ir viendo cómo es la tolerancia en los linfocitos T y en los linfocitos B. Vamos a empezar con los linfocitos T y vamos a empezar con la tolerancia central y después veremos los mecanismos de tolerancia periférica. Entonces los mecanismos de tolerancia central de linfocitos T se dan en el timo, cuando estos linfocitos maduran, es decir, adquieren la capacidad de reconocer antígenos. Nosotros sabemos que los linfocitos T que ingresan
por la zona subcapsular y que migran hacia la médula, migran atraídos por unas quimioquinas, ¿no?, que produce el tejido y van siendo atraídos para penetrar el órgano, y cada vez que penetran se van encontrando con células del timo, como células estromales, se van encontrando con células presentadoras de antígenos, en fin, con células que tienen antígenos, y poco a poco este contacto con estas células van haciendo que ellos van expresando CD4, CD8, TCR. En la primera evaluación que les hacen a estos linfocitos, que es la selección positiva, los linfocitos deben aprender a reconocer la molécula de MHC. Si ellos reconocen las moléculas MHC, ya sea como CD4 o como el CD8, entonces ellos sobreviven y pasan al siguiente proceso de selección. Si sobreviven y pasan al siguiente proceso de selección, ingresan ya a la médula ósea. A la médula del timo. Y ahí ocurre otro proceso de selección llamado selección negativa. En la selección negativa, los linfocitos deberían ser capaces de reconocer antígenos como PCR. Si el PCR no reconoce ningún antígeno asociado a molécula de histocompatibilidad, entonces ese linfocito tiene TCR infuncional que no sirve para nada y debe ser eliminado. Si reconoce con el PCR antígeno propio con alta afinidad, también es eliminado. Entonces su chance es reconocer un antígeno asociado a moléculas de histocompatibilidad, pero con baja afinidad cuando se trata de antígeno propio. Esa es la chance que tiene el linfocito de sobrevivir. Y eso se le llama selección negativa, ¿no es cierto? Entonces, durante el proceso de la selección negativa, los linfocitos autorreactivos, es decir, que reconocen al antígeno propio con alta afinidad, son eliminados por apoptosis. El otro mecanismo que habíamos dicho que ocurre en la tolerancia central es que se desarrollan o se generan linfocitos T reguladores. Linfocitos T reguladores que tienen la capacidad de reconocer antígenos propios con baja afinidad. Se presume que debe haber una selección también para estos linfocitos, pero estos linfocitos T reguladores tienen otras capacidades que no tienen los otros, como por ejemplo la de segregar ciertas citoquinas o activar ciertos mecanismos de supresión o alergia en otras células. A los linfocitos T reguladores también los podemos reconocer por su fenotipo, porque expresan moléculas que otros linfocitos helper no expresan. Por ejemplo, habíamos dicho en el pasado que estos T reguladores en la unidad 2, me acuerdo, expresan CD4, expresan la molécula CD25 y expresan la molécula FOXP3. Estos linfocitos T reguladores que se generan en el equipo. Y esto de acá sirve de marcadores para nosotros en el laboratorio poder saber si es que existe un número o una cantidad normal de linfocitos T reguladores. Entonces existe una tecnología de citometría de flujo que permite evaluar esta población de linfocitos. Y cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune, en muchas situaciones estos linfocitos se encuentran sustancialmente disminuidos. Entonces la ausencia de T reguladores indica un poco la condición de enfermedad que tiene, que al no tener T reguladores existen linfocitos autorreactivos que no pueden ser controlados adecuadamente. Entonces es una forma de hacer el diagnóstico en estos pacientes. En el timo también ocurre otro mecanismo muy importante, que es la activación del factor aire. ¿Qué cosa es el factor aire? El factor aire es una molécula que funciona como factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Son proteínas que ingresan al núcleo para localizar específicamente genes particulares y ayudar a la RNA polimerasa a encontrar ese gen para que se transcriba como mensajero y al final termine produciéndose una proteína asociada a ese gen. Ese es un factor de transmisión. Lo interesante del factor aire, cuyas siglas están en inglés, la R de regulador y la AI de autoinmune, factor regulador autoinmune es su nombre real, pero todos lo conocemos como factor aire, porque es más fácil recordar para nosotros en español el aire, el que acuérdense del aire, pero el factor regulador autoinmune, su nombre completo. Lo interesante de este factor aire es que es el tipo de genes que va a activar.
Y para hablar de los genes que va a activar, primero hablemos de quién lo produce. ¿Quién produce este factor aire? Células centromales del timo que están en la médula del timo. Son los que pueden producir o activar este factor aire. A las moléculas proteicas o las proteínas que se activan a través del factor de medición aire también se les conoce con el nombre de antígenos TRA. Un nombre que indica que son antígenos restringidos a tejidos. Y ahí es justamente donde quiero hablar. ¿Qué cosa es? Porque ¿dónde está su importancia? Antígenos restringidos a tejidos. Resulta que durante el desarrollo embrionario, no todos los tejidos del cuerpo son expuestos a todos los tejidos entre sí, sino que hay tejidos que se van desarrollando casi de manera aislada. Uno de esos tejidos es el sistema nervioso. Entonces todo lo que corresponde al sistema nervioso neuronal se desarrolla aparte de manera independiente, donde el resto de células del embrión no tienen acceso a esos tejidos. Otro tejido que se desarrolla así de esa manera es el tejido asociado al globo ocular o al ojo, a la vista. También se desarrolla en parte. El tejido que está asociado a la gónada también se desarrollan aparte. Entonces son tejidos que durante el desarrollo embrionario no están expuestos a todo el sistema. Y hay una razón importante para eso, porque son tejidos que son bastante importantes, pero bastante lábiles de daño. Si ocurre un daño a nivel embrionario del tejido nervioso, se entiende, el embrión luego va a ser formado con tejido neuronal dañado y corre riesgo al embrión. Entonces parece ser que en la vida todo tiene una razón de ser y entonces se generan de forma aislada, cerrada, para que no ocurra ningún problema de alteración. El asunto es que esos antígenos que están en estos órganos, cuando el individuo nace y empieza a crecer, su sistema inmune no ha tenido contacto con estos antígenos. No ha tenido contacto con estos antígenos. Entonces, si se encuentran, por ejemplo, linfocitos en la gónada, uno podría suponer que si se encuentra con un antígeno de la gónada que no lo reconoce como propio porque nunca le enseñaron, entonces los va a atacar, pues, ¿no? Porque va a ser extraño. Sin embargo, eso no ocurre. A pesar que se han desarrollado de manera independiente el sistema inmunológico, los linfocitos pueden reconocer esas moléculas de esas células como propias. ¿Pero por qué? Si nunca estuvieron asociados a ellos. Es decir, las APC tampoco entraron y se comieron neuronas y empezaron a enseñar neuronas. No pasó eso. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Gracias al factor regulador aire. ¿Qué hace realmente el factor regulador aire? Este factor de transmisión principal, porque hay otros factores que están ahí colaborando, está asociado a la activación de genes de estos tejidos que han sido restringidos durante el desarrollo embrionario. O sea, activa genes asociados a proteínas del tejido de la gónada, del tejido neuronal, del tejido del globo ocular, que no han sido expuestos al sistema inmune durante el desarrollo embrionario. Entonces, a estos antígenos, los que se conoce como TRA en resumen, son presentados cuando estos linfocitos T ya conocen el MHC y están pasando a la médula del timo para poder ver si el TCR es capaz de reconocer estos antígenos o no. O sea, en pocas palabras, este mecanismo de aire está asociado a los mecanismos de selección negativa, porque si los linfocitos reconocen con alta afinidad los antígenos TRA, son eliminados por apoptosis. ¿Okay? Entonces es parte de los mecanismos de la selección negativa. Muy bien. Por estos mecanismos también se generan los linfocitos T reguladores, lo que dice en la imagen. Es decir, eliminamos a linfocitos autorreactivos y por estos mecanismos también tenemos reguladores que reconocen con alta afinidad antígenos TRA, que son los que van a regular o van a buscar a los linfocitos T autorreactivos para estos antígenos. Esa es una de sus capacidades. En la parte de abajo se puede ver qué pasa si la persona no tiene factor aire. Entonces, por ejemplo, personas que han sufrido mutaciones en genes asociados al factor aire, entonces el factor aire, el gen, la mutación ocurre en el gen, pero la expresión de ese gen mutado
está en la proteína. Entonces la proteína está mal plegada, mal hecha por una mutación en los genes del aire. Entonces se construye un mal aire, por decirlo de alguna manera, y entonces el aire ya no funciona. Entonces durante la educación química, los linfocitos nunca son entrenados contra los antígenos TRA, y cuando salen en la circulación ocurre una inflamación o una infección asociada muy cercana a estos tejidos privilegiados, por decirlo de alguna manera, y entran y encuentran antígenos nuevos que creen que son extraños, y entonces empiezan a activarse y empiezan a despertar la respuesta inflamatoria para eliminar esas células que contienen esos antígenos, ¿no? Entonces ahí se genera pues una enfermedad autoinmune. Bien, esos son los mecanismos de la tolerancia central de linfocitos T. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando esos sistemas no funcionan o están alterados y se escapan del timo linfocitos T autorreactivos, ya sea para antígenos propios o antígenos TRA, pero se escapan, salen afuera. ¿Estamos perdidos? No, no estamos perdidos. El sistema tiene otro mecanismo para encontrarlos, y uno de esos mecanismos involucra a los T reguladores. Entonces veamos, en la parte de arriba de la lámina está la activación normal del linfocito contra antígenos extraños. Por ejemplo, tenemos una APC, tenemos ahí una APC que está presentando antígeno extraño a un linfocito T. Se ve la primera señal, PCR y el antígeno acoplado a moléculas de histocompatibilidad. Se ve la segunda señal, la B7 con CD28. Sabemos que para que exprese la segunda señal tiene que haber primero activado el CD40 y CD40 ligando. Se expresa el B7, sabemos que B7 tiene, o el CD28 tiene alta afinidad por B7. El que se encuentre CD28 con B7 es importante porque